Hola gente, muy buenas, les saluda Leo de la ciudad de Posadas Misiones. Esperé hasta lo más tarde que puedo para poder grabar el video porque vivo sobre una avenida y con más personas y hay ruidillos y no tengo mucho conocimiento de cómo editar esto. eh, pero bueno, espero que salga lo mejor posible y que se entienda la idea, sobre todo del problema. Bueno, nos pide ubicar en cada casillero vacío de la tabla un número natural de modo que en cada fila y en cada columna se forme una progresión aritmética. Y aquí tenemos la imagen, ¿no? Eh, un, un cuadradito de 5 por 5. Lo describo un poco porque eh, tengo un amigo que es no vidente que participa mucho. Así que en la primer fila y primer columna hay un número 2. Luego en la segunda fila, tercer columna, hay un número 103. En la cuarta fila, segunda columna, hay un 74. Y en la tercer fila y quinta columna está un 186. Bueno, hay que completar con progresión aritmética las filas y columnas. Es decir, una progresión aritmética es una sucesión de números, ¿no es cierto?, que está dado, por ejemplo, si comienzo con el 2 y luego tengo el 5, pues entonces seguirá el 7, el 9, es decir, la diferencia entre dos términos cualesquiera de una progresión aritmética tiene que ser lo mismo que los otros siguientes, o bien también me puedo dar cuenta porque si salteo uno de los números, este debe ser el promedio de los dos laterales a él, ¿sí? Lo que quiero decir es que voy sumando siempre el mismo número, que ese número puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si comienzo con un 5 y la progresión tiene razón 3, es decir, sería 8, luego 3 más, 11, luego 3 más, 14 y así sucesivamente. ¿Se entiende? También la progresión puede ser, por ejemplo, negativa. De hecho, esta misma progresión, o sea, 14, 11, 8, 5, al revés, tiene, pues si fuese al revés tendría razón menos 3. Ahora, bueno, esto tiene que haber en todas las filas y columnas. Bueno, voy a comenzar para resolver el problema mostrando algunas cositas. Por ejemplo, si en una progresión tengo el número p y la progresión es de razón n, entonces el siguiente va a ser p más n. Y luego a p más n hay que sumarle n otra vez. En fin, p más 2n. Y lo que decía hoy, ¿no? De que si hago la suma, o sea, saco el promedio entre p y p más 2n, sumo y divido por 2, serían 2p más 2n. Dividido 2 es p más n. ¿Sí? Con factor común 2 y bueno, y simplificando. O sea, que me da el término que está entre medio de ellos. En una progresión aritmética va a pasar eso, y esto es un hecho que es importante para la forma en la que de la solución que encontré, así que vamos a tener en cuenta eso.
Y otro es que en una progresión, por ejemplo, que empiece con el número p, el siguiente será p más n, luego p más 2n, luego p más 3n, porque se va sumando n, o sea, un número que puede ser positivo o negativo, pero en este ejercicio, en el problema, nos está pidiendo que completemos con un número natural, o sea, todos números naturales, no números negativos, ¿sí? Y cero. No quiere decir que no podamos tener una progresión de razón negativa, ¿sí? Pero que mientras mantenga números enteros positivos en el casillero. Bueno, ahora sí, vamos al problema. Vamos a ver algo sobre la paridad. ¿Qué pasa con números, con la suma de números pares? Si sumo números pares me va a dar un número par. Si sumo dos números pares voy a tener un número par. Porque un número par es aquel que al dividirse por 2 sobra 0. Si al dividirse por 2 un número sobra 1, a eso decimos que es un número impar. Y entonces, si al dividirse por 2 sobra 0 es divisible por 2, así que la suma de pares, es decir, tienen factor común 2, y luego la suma de pares también se puede dividir por 2. Entonces es otro par. La suma de impares, como ambos tienen resto 1, se suman los impares y pues va a dar un par. Impar más impar va a dar un par, porque el impar es como un par más 1 y el otro impar también es un par más 1 o menos 1, es lo mismo. Y luego cuando sume los dos voy a tener la suma de dos pares, que es par, y 1 más 1, que es 2, que es par. Luego tengo la suma de dos pares otra vez y es par. En fin, la suma de un par con un impar da impar, y bueno, y es conmutativo. Así que dos impares, la suma de dos impares me va a dar par, la suma de dos pares me va a dar par, y impar más par me va a dar impar. Visto de esa forma, voy a demostrar, esta va a ser la estrategia, voy a demostrar que en esta casilla, en la fila 2, columna 5, debe ir un número par, es decir, va a ir un número par. No se va a poder evitar eso. Voy a mostrar que eso va a suceder. Si acá sí o sí va un número par, entonces no se va a poder completar el cuadro con una progresión aritmética. Porque si va un número par, fíjense que en la segunda fila no tengo manera de completar una progresión aritmética. Porque si el número le voy a llamar x, si el número x que está en la segunda fila, cuarta columna, es el promedio entre 103 y un número par, fíjese que 103 es impar. Al sumarle un par va a dar un impar. Luego el impar dividido en 2 no es un entero positivo, no es un natural. Vamos a mostrar que el número x entonces no va a poder ser un natural, por lo tanto no voy a poder completar el cuadro. O sea, basta con mostrar que en la segunda fila y quinta columna necesariamente debe ir un par. A eso vamos. Ahora, la progresión en la primer fila comienza con un 2. Luego le voy a sumar un número n. Entonces, en la primera fila y la segunda columna va a ir 2
más n. Después 2 más 2n, 2 más 3n, y en la primera fila y quinta columna iría 2 más 4n. Ahora, 4n, cualquiera sea n, es un múltiplo de 4. Por lo tanto, el número que está en la fila 1, columna 5, es un múltiplo de 4 al que le está sobrando 2. ¿Se entiende? Es un número par. Es un número que es múltiplo de 4 al que le sobra 2. Por criterio de divisibilidad del 4, sabemos que tiene que tener, o sea, es divisible por 4 si las dos últimas cifras lo son. El 186 no es un número divisible por 4. El 184 es un número divisible por 4. Luego, al 186 le está sobrando 2. Así que podemos decir que el 186 también es un múltiplo de 4, que vamos a señalarlo así con un puntito arriba, o sea 4 por algún número, que le sobra 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo al lado para no encimar. El 186 es un múltiplo de 4 al que le sobra 2. Y el número que está en la primera fila y en la columna 5 también es un múltiplo de 4 al que le sobra 2. Luego vamos a calcular el número i, que es el que queremos hallar, el que queremos mostrar, que es par. El número i que está entre estos dos números, es decir, está en la segunda columna y en la segunda fila y columna 5, ese número i sería el promedio de dos números que son múltiplos de 4 más 2. Por lo tanto, tengo 4 por n, simplemente es un múltiplo de 4. Vamos a escribirlo: 4 por n más 2. Esto es este número, y luego más 186 más un múltiplo de 4 más 2, que lo podemos representar por 184 más 2, algo así. No pasa nada. Bien, cuando sumemos todo, ¿sí? Y esto tengo que dividir por 2 para tener el número i que estoy buscando. Vamos a ver que esto va a ser un múltiplo de 4, porque este 2 más 2 da un 4 y 184 es un múltiplo de 4, así que la suma de múltiplo de 4 va a dar otro múltiplo de 4, y luego también sumado con 4n será un múltiplo de 4. Al dividirse por 2 va a ser un par, porque un múltiplo de 4 tiene por lo menos dos factores 2. Y así que va a seguir teniendo un factor 2 por lo menos, y va a ser un número par. Ya mostramos que i entonces será un número par y que por lo tanto es imposible completar con números naturales todas las casillas, así que la solución sería pues mostrar que esto es imposible. Espero que le haya gustado y bueno, dejar sobre todo una idea. La mayoría pues se pone a buscar siempre cómo completar cuando pide esto. El tema de la herramienta que utilicé tiene que ver con congruencia modular, para usarlo así como de manera más formal. Yo acá estoy tratando de explicar algo sin la necesidad de un estudio de congruencia aritmética, congruencia modular, no, pero prometo que apenas me pase un poquito este tiempo de las Olimpiadas regionales, y para los que pasen a las nacionales pues estaré grabando un curso de congruencia modular y con muchos problemas que se dediquen destinados a ese tema. Bueno, muchas gracias
Es todo por hoy.